¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Saben que siempre, acercándonos al fin de semana, comentamos la actualidad de Huesca respecto de sus representantes institucionales. Jueves solemos hablar del Ayuntamiento de Huesca, los viernes solemos alternar también la Diputación de Huesca con las Cortes de Aragón. En este caso tenemos tertulia provincial con algunos temas que queremos comentar y ya tenemos con nosotros a nuestros invitados, representantes de la Diputación de Huesca, a los que, por supuesto, como siempre, agradecemos su presencia. Por el Partido Popular, Carlos Samperiz, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Y por el Partido Socialista, Fernando Sarasa, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues en principio vamos con estos asuntos que teníamos previstos para hoy. Estamos en el mes de septiembre, prácticamente acabando un verano que en Huesca es tradicional ya pues contar con actividades culturales importantes, festivales, eventos que no solo dan una riqueza cultural, sino que también, bueno, fomentan esa riqueza turística y la promoción del territorio. Señor Samperi, si quiere usted hacer una introducción y vamos hablando de este asunto. Bueno, la verdad que la provincia de Huesca es prolija en cuanto a festivales durante la época estival. Y bueno, yo creo que todos debemos de coincidir que es un encaje que se hace en toda España, pero que especialmente aquí en Aragón, en Huesca, hemos sabido trasladar al territorio. Hay festivales o hay otro tipo de eventos que son absolutamente eh, con una especie de tsunami, ¿no? Que arrasa, que acaba con todo el entorno, pero aquí en Huesca hemos sabido trasladar ese modelo de ocio a lo más local, haciendo festivales que tienen un respeto total con el entorno, que saben encajar la música con las circunstancias y ponerlos durante el tiempo, haciendo que, bueno, pues que la provincia de Huesca resuene en todo el territorio, porque si de algo creo que tenemos que sentirnos orgullosos es de que somos una provincia acogedora, que somos una provincia que debemos disfrutar y que somos una provincia en la que se hacen festivales, eventos y fiestas de primerísimo nivel. Señor Soros. Sí, pues la verdad que el panorama de festivales que hay en la provincia de Huesca son de ordenación del territorio, de vertebración del territorio. Se hacen en muchas localidades. El Festival Sona es un ejemplo para descubrir enclaves que tenemos en nuestra provincia, maravilloso, y además disfrutar de una buena programación musical. Está el Festival Sona, el Festival Pirineo Sur, que ya está totalmente comercializado, es un atractivo, un polo de turismo en nuestro territorio. Cada día acuden más visitantes, pero esto es de siempre, o sea, siempre ha funcionado bien. Ha habido un poco de cambio de sistema, de cambio de formas por limitaciones de acampada y demás, por temas de seguridad, pero es un festival atractivo porque el enclave es maravilloso. El enclave del escenario en el pantano natural de Lanuza pocos sitios tienen o reúnen de esa magia. También hemos tenido el Dipufest en la provincia de Huesca, que ha venido un poco a cubrir las carencias que ha tenido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca respecto a la programación de un Pere Laurentis. Me parece una buena idea, un festival de música para la ciudad de Huesca. Creo que podemos atraer en esos 4 o 5 días de Pere Laurentis un festival de música para atraer gente, atraer turismo y atraer que nos conozcan todavía más a la capital de la provincia. Por otro lado, es muy importante las aportaciones que efectúa la Diputación Provincial de Huesca desde siempre en cuanto a subvenciones a los pequeños festivales, que también no los organiza la Diputación, pero también aporta. Sí, también es verdad que nos parece curioso y quería aprovechar la ocasión pues un poco para que nos aclarasen la negativa del equipo de gobierno a subvencionar un festival de Huesca y nacido en Monegros, como es el Festival Rural de las Arteras Calles del Arte en las calles de Flura, porque hemos solicitado el apoyo por parte de la Diputación Provincial y ha habido 3 veces una negativa. Entonces nos gustaría, aprovechando la ocasión, que nos explicase la negativa a apoyar este festival. Bueno, señor Samperiz. Bueno, pues a ver, por parte se olvida de otros 2 festivales. Parece que tiene una especial obsesión por un festival en concreto, pero no han pedido solo uno, han pedido 3. Con respecto a los otros 3, que uno es el Extrarradios, ¿verdad? Sí. El Extrarradios en particular es un festival que recibe
fondos por parte del Ministerio de Cultura. Y a la pregunta se la traslado yo al señor Sarasa. ¿Por qué el Ministerio de Cultura no financia el resto de festivales que se realizan en la provincia de Huesca? Hombre, porque habitualmente no ha sido censurado un festival en la ciudad de Huesca como fue censurado el Festival Periferia. Pero no son distintos, insisten constantemente. Aquí ha habido una censura total. Pero no insisten que son Siempre a los festivales cristianos y el alcalde. Y no, Pero estos son palabras suyas, continuar el estos son palabras suyas. Son los festivales de distinto pelaje. Entonces explíquele a los ciudadanos por qué el ministro de todos los españoles financia un festival y, como bien dice, no lo financia el resto de los festivales. Bueno, y usted no me ha contestado porque no sería pensado me opciona el festival ¿Tampoco da? Bueno, pues aquí tenemos un factor fundamental y diferencial. El ministro de todos los españoles, que recibe muchísimos más fondos de los que recibe la comunidad autónoma y esta Diputación Provincial de Huesca, pues hace y utiliza de manera parcial y absolutamente objetiva el dinero para financiar un festival en particular y no hacerlo con el resto de los 70 y pico festivales. ¿Me lo puede contestar? Usted no me ha contestado primero a mi pregunta. Cuando usted me contesta y me pregunta. Estamos en el mismo plano, ¿no? Estamos en el mismo plano. No hubo un festival que fue cancelado por una decisión del equipo de gobierno, una decisión de censura con el apoyo de Vox. Usted estuvo en ese festival de periferias. Este festival de periferias decía cuando lo vendía que era maravilloso y no. No existe, ha sido cancelado y censurado. Céntrese, señor. No, céntrese usted. Estoy muy afectado. Es que esto es muy simple. Si me quiere comparar usted con el ministro de Cultura, pues hombre, me halaga la verdad que... Tío, son dos responsabilidades en cultura. Sí, pero ni tenemos la misma capacidad, ni tenemos los mismos medios, ni tenemos la misma posibilidad de realizar las cosas. Es una cuestión práctica y diferencial. El Festival Extra Radio es con un espíritu diferente, según sus creadores, que nada tiene que ver con su génesis o con su origen, según dicen ustedes, que son cosas distintas. Recibe unos fondos del Ministerio de Cultura, pero sin embargo, el resto de festivales de la provincia de Huesca no lo recibe. Entonces, si usted está dispuesto a poner y a diferenciar cuestiones particulares, explíquele al resto de los festivales de toda la provincia de Huesca por qué no reciben ese apoyo extra, esa subvención extra por parte del ministro de todos los españoles. Que eso aún no le insisto, me sigue sin contestar a su pregunta y esta es la cuarta vez, ya 3 de pleno y cuarta. Por cierto, el Festival de Periferias solicitamos por parte en la Diputación Provincial de Huesca con una moción que no desapareciera de Huesca, porque era un buen festival. Era un buen festival, como usted ha dicho en su presentación. Yo me acuerdo en la presentación que se habla de maravillas. Además, una gran edición. Flamenca, Gypsy. La última edición Gypsy, una gran edición. Por cierto, una gran presentación y un gran discurso el que hizo el día de su presentación. Lo que pasa es que fueron palabras desgraciadamente vacías, porque luego ese apoyo desapareció por unos acuerdos con unos presupuestos con Vox en Huesca. Mire, señor Sarasa, al final gobernar es acordar y creo que de eso ustedes tienen pocas posibilidades de dar lecciones. En cuanto a, le recuerdo que no iban a pactar con EH, que no iban de ninguna manera a amnistiar, que no iban a hacer nada con Cataluña. Entonces, eso es gobernar. Eso es gobernar. Yo creo que desde mi boca no saldrá crítica con respecto a eso. Puedo tener mi posicionamiento y mi opinión personal, pero eso es gobernar. Entonces, que usted venga aquí a trasladarnos lecciones de qué han hecho o ha dejado de hacer dentro de su autonomía local un equipo de gobierno, pues hombre, me parece un poco demencial que quiere que le diga. Ahora bien, le insisto, no puede decir que han dicho y han hecho cuando ustedes estaban antes de la campaña electoral diciendo que no iban a realizar determinado tipo de pactos y luego dijo una cosa y hizo la contraria. Pienso SCA o de Madrid. Hombre, pues estamos hablando del Huesca o de Madrid. Estamos hablando de la Diputación Provincial de Huesca, estábamos hablando, usted quería introducir de manera tendenciosa el discurso y la cuestión, esta práctica. Yo le he hecho varias cuestiones, yo le he hecho varias preguntas, pero si usted coge y recoge la filosofía de que quiere que hagamos un tipo de injerencia en un equipo de gobierno que tienen, como le digo, su propia autonomía local, tienen sus propios acuerdos de pacto y tienen su propio marchengo, entonces yo le tengo que trasladar la pregunta y le tengo que hacer las mismas cuestiones. Cuando su presidente del gobierno decía que no iba a hacer determinado tipo de cosas, el 100%, y ha hecho el 100% de las cosas que dijo que no iba a hacer, pues hombre, creo que lecciones debe de darnos pocas, me parece, y me da la sensación. El comodín de Pedro Sánchez, el Partido Popular, siempre lo usa.
lo ha usado para la zona azul en la ciudad de Huesca, como no lo va a usar para un festival en Froilán. Pero sí, es que no es una cuestión de comodidad, al final es una cuestión de coherencia, señor Sarasa. Es que usted, yo le digo que yo no puedo tener y decretar ningún tipo de injerencia con respecto a lo que haga el equipo de gobierno, y hay cosas en la vida que a uno le pueden gustar más y le pueden gustar menos, pero yo respeto mucho la autonomía, los acuerdos políticos y la forma de proceder y de hacer que tiene cada equipo de gobierno. Entonces, si usted me dice y quiere intentar imputarme algún tipo de incoherencia, es que usted dijo que es maravilloso y que sí, claro que lo dije que era maravilloso, claro. Y es que ustedes se han cargado un festival y yo le digo, y usted quiere ingerir, y usted quiere de alguna manera solventar la marcha que tiene un equipo de gobierno. Y yo le digo, hombre, usted no me hable de pacto de gobierno ni de acuerdo de gobierno, cuando su presidente decía que Cataluña que no iba a traer ni iba a hacer ningún tipo de amnistía, y hemos aprobado una amnistía por el decreto ley. Es que, claro, es que tampoco iba a pactar con HB, y han pactado con HB para sacar o intentar sacar adelante determinado tipo de decretos leyes. Entonces eso es gobernar. Y yo entiendo que está dentro de los acuerdos de gobierno. Y a usted imagino que le gustarán más o le gustarán menos. Pero bueno, al final es cómo funciona la política cuando no tienes mayoría absoluta. Vale, pues a mí me ha quedado claro que esto es un acuerdo de gobierno, entiendo, un acuerdo de gobierno, Yo le digo que el no dar, y que la culpa la achacan a Pedro Sánchez de todo lo que pueda ir mal en este país, en esta provincia y en esta ciudad. a ver, usted es un reduccionista. Hombre, no, hombre, de rana y reducción. La verdad, que yo decir esta no. Escuche, un segundo, un reduccionista. Sí, y va a ponerme, por favor, pero Cuando es la manera que... un reduccionista no, voy a aprovechar para meter la cuña de mi ciudad. Un reduccionista no, porque cuando hoy se anuncia que la biblioteca Ramón J. Selda no se reapertura, no se hacen las obras, porque Pedro Sánchez no deja utilizar los remanentes, me parece que el sarcasmo y el echar valores fuera de un equipo de gobierno es muy preocupante con los no solo con los remanentes, porque es una obra necesaria antes de lo del nuevo presupuesto del año 2025. Y así se actúa, echando cuando hay un problema o cuando no se sabe cómo adoptar una explicación sobre un tema concreto, la culpa es de Pedro Sánchez. No, pues finalizamos, si les parece, este asunto y vamos con otro asunto que también tiene su polémica, que son esos proyectos de acumulación de energía en determinadas zonas de la provincia. Señor Sarasa, si usted quiere hacer la introducción. Sí, en la provincia de Huesca ha sido un polo muy atractivo tanto para energías renovables, el foco de energías renovables, tanto en formas eólica como en instalaciones fotovoltaicas, y ahora están increciendo tanto las instalaciones relativas a plantas de biogás como los almacenamientos de baterías para almacenar energía. Hay que diferenciar dos tipos de almacenamiento o dos diferencias entre dos plantas. Están las de 100 megavatios y las de 50 megavatios. Evidentemente las de 100 pueden almacenar más que las de 50, pero también hay una diferencia en la tramitación, porque las de 100 megavatios se tramitan desde el Estado y las de 50 megavatios por parte de la comunidad autónoma. El pleno pasado, en la Diputación Provincial de Huesca, adoptamos un acuerdo de manera unánime para una oposición frontal por parte de la Diputación Provincial de Huesca a este tipo de proyectos. Creo que es de enhorabuena que estemos de acuerdo todos los diputados, al menos en esta cuestión, y nos opongamos a estos proyectos, porque no solo es un riesgo ambiental, no solo es un riesgo paisajístico, es que hay riesgos serios de estas plantas de que puedan provocar incendios. Escapes de gas, etcétera, etcétera. Entonces tienen que estar en sitios muy concretos, muy planificados y en los que se mitiguen mucho los riesgos. Evidentemente el Valle de Benasque y que Sahún y Sesue y Benasque municipio no es el sitio indicado para esta ubicación. Pero vamos más allá. Esas plantas, pues ya hay una oposición frontal, hay una incompatibilidad tanto urbanística como legal por el proyecto, desde el punto de vista de los alcaldes de la zona, de los juristas de la zona, no cumple con la legalidad y hay una oposición frontal. Pero claro, tenemos otros dos proyectos, que son el de Mediano y el de Samitier, que eso no depende del Estado, no depende esa tramitación del Estado. Al Estado nos hemos opuesto todos los diputados. Sin embargo, hicimos una enmienda para que esa oposición
fuera igual para los proyectos de Samitier y de Mediano, que son plantas de 50 megavatios y que afectan al paisaje también muy importante y de mucho valor, tanto de Valle del Sobrarbe como parte de Somontano Sobrarbe. Bueno, esa enmienda no ha sido aceptada. Yo espero, pero no ha sido aceptada porque es decirle algo a Azcón. Es decirle a Azcón que la Diputación Provincial de Huesca se opone a esos proyectos, que planifique, que busque ubicaciones concretas, que diga dónde se pueden ubicar y dónde se pueden mitigar mejor esos riesgos. Esperemos que se recapacite, se apoye y vayamos todos unánimemente, no solo cuando hay que protestar al famoso Pedro Sánchez, que nos están vendiendo todo el día al Partido Popular, con el que están atacando todos los días el Partido Popular, sino también cuando hay que exigir al Gobierno de Aragón, se exija. Señor Sanfeliz. Bueno, por partes, con respecto al anterior, porque ha cerrado el turno, para que queden varias cosas claras. Uno, que respecto a la autonomía local. O sea, yo no estoy dentro del equipo de gobierno. O sea, y usted aquí está en la doble condición de concejal del Ayuntamiento de Huesca y de diputado provincial, ¿vale? O sea, que tenemos que saber en cada momento en qué estamos y de qué estamos, ¿vale? Eso, uno. Dos, o sea, si usted a mí me intenta imputar o me intenta responsabilizar de determinado tipo de cuestiones, entienda que si hablamos de filosofía, hablamos de traslación política, tenga que poner como ejemplo al que es su jefe, Pedro Sánchez, ¿vale? Y tercero y más importante, yo las causas concretas por las que se suspende el Festival Periferias no las conozco. Yo puedo hacer suposiciones o puedo entender por qué se hizo o se dejó de hacer, ¿vale? Pero también le repito y le reitero que yo no estoy en ese equipo de gobierno. Entonces, aquí le he querido poner sobre plano determinado tipo de cuestiones y usted me trasladaba, me exportaba y me decía desde el Ayuntamiento de Huesca y yo desde la Diputación Provincial de Huesca. Eso uno. Pero mi pregunta no era de Periarias, Carlos, era de Flura. Fernando, es que no dejar de sorprenderme. Te lo digo con toda la franqueza. Vale. No dejar de sorprenderme. O sea, Y a mí también. no dejar de sorprenderme. Con respecto al tema de las baterías, como bien dice el diputado, ahí hay dos cuestiones. La política energética es una política fundamentalmente que depende del gobierno central. Hasta determinado tipo de potencia hay una competencia transferida a la comunidad autónoma. A partir de 100 megavatios, que es del Valle de Benasque, de lo que veníamos a hablar hoy aquí, además de, parece ser, del resto de equipamientos y de baterías, hay una postura clarísima por parte de la Diputación, por parte de los alcaldes del Valle, en el que se oponen a la instalación de este tipo de elementos porque distorsionan el entorno y por lo que pueden acarrear. Creo que estamos todos de acuerdo en que ese modelo de política energética tiene que haber o estar acompasado tanto por parte del gobierno central como por los gobiernos autonómicos, pasada con los molinos de viento hasta determinado tipo de capacidad. La licencia o la capacidad de licencia dependía de la autonomía regional. Y con eso yo creo que sí que estamos todos conformes en que lo que se implante, lo que se proponga, estén de acuerdo pues, los ayuntamientos, los entes más locales y las comarcas. Señor Sarasa. Sí, bueno, pues sí, entonces tampoco entiendo cuál es el problema. ¿Por qué no se aprobó la enmienda cuando nosotros decíamos que sí, evidentemente oposición a las plantas de 100 megavatios del Valle de Benasque, pero también oposición, porque hay una oposición manifiesta de los responsables políticos y de la gente? Hay plataformas creadas. Stop Baterías en Sobrarbe. Hay plataformas. Y no entendemos por qué no votó a favor el Partido Popular de esa enmienda. Ya me lo explicarán, porque me está hablando usted de congruencia y congruencia a lo que acaba de decir con lo que realmente hicieron, no hay ninguna. Yo, Fernando, creo que cuando hablo ya has entrado en una especie de bucle y yo creo que ya no me escuchas. Yo sí te escucho. No, creo que no me escuchas. Chao. No, yo creo que no me escuchas. Lo que he dicho, digo, repito y reitero, que toda la política energética de implantación energética debe de estar acompañada
y debe de estar conforme con el entorno local, por la parte autonómica y por la parte del gobierno central. Porque volvemos e insistimos en lo primero. Hace poco, y tú lo sabes, se aprobó un Real Decreto Ley estableciendo por parte del gobierno central que este tipo de plantas son de utilidad pública, con lo cual se menoscaba un Real Decreto Ley, con lo cual se menoscaba bastante la autonomía local para poder ingerir algún tipo de cuestión en la instalación constructiva de este tipo de construcciones. Entonces, ni nada es tan fácil ni nada es tan complejo. Si a mí usted me pregunta en la parte que me corresponde, usted, oiga, ¿está a favor o en contra de los molinos de viento? Pues depende de dónde se ubiquen, depende de dónde se instalen, depende del impacto que tengan en el territorio. Y que a lo mejor no es lo mismo colocarla en un punto de la comarca de Monegros y colocarla en otro punto distinto. Y con respecto a estas dos plantas en concreto que nos traslada, que nos comunica, yo creo que hasta donde yo sé están en las fases de declaración de impacto ambiental. Creo, ¿es así o no? Igual que las que votamos en contra el otro día. Igual. Claro, pero Exactamente igual. pero en el 2023 usted sabe que tiene la autorización por parte del Boletín Oficial del Estado del punto de evacuación, que eso se ha aprobado por parte del MITECO, o sea, del Ministerio de Transición Ecológica en el 2023. Sin el punto de evacuación de esa planta de Benasque, ahora mismo no estaríamos hablando de la... Todas las planetas fotovoltaicas que tienen punto de autorización aprobado en España realmente luego no cumple o hay una oposición. Estamos en la declaración de impacto ambiental, estamos en la autorización administrativa previa, quiero decir, ¿estamos de acuerdo todos en que en ese punto, porque el entorno dice que no se dan las condiciones que no se instalen? Perfecto. En estas dos en particular, deduzco que se debe de realizar el mismo procedimiento, ¿no? Es que sabemos la postura... Es anterior, la tramitación es todavía anterior, tanto la de Mediano como la de Samitier. Es que están ya en el mismo proceso, pero por el Gobierno de Aragón, porque esas las tramita el Gobierno de Aragón. Afortunadamente ese Real Decreto, y mire, se le felicito al Partido Popular en ese punto. Ese Real Decreto, que la declaraba de interés público al que usted se ha referido, no salió a favor. El Real Decreto... La declaración de interés pública de estas plantas no salía a favor. El Real de las plantas en general, las plantas de almacenamiento de baterías. no, pero usted está hablando del Real Decreto, el Omnibus. Yo estoy hablando del Real Decreto de Utilidad Pública que se ha aprobado recientemente. La declaración de utilidad pública es el inicio del inicio de los proyectos. A las plantas de almacenaje y en esa política nueva estratégica se han declarado de utilidad pública. En cuanto a las otras dos que dice usted en concreto, como usted bien dice y habla con respecto a la de Benasque y habla de los puntos de evacuación, están en las fases iniciales. Pues también hay una posición importantísima por parte de los ayuntamientos en la parte constructiva. Ahora, el decreto ley del que hablamos, pues limita bastante las posibilidades del ayuntamiento porque al declararse de utilidad pública, pues se reúnen los plazos y... O sea, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque estos decretos, como no hay un interés público, el interés público lo tienen que declarar los ayuntamientos. Como dice, afortunadamente, a día de hoy hay autonomía municipal de todos los municipios. Y si ¿sabes dónde no hay autonomía municipal? En los proyectos de interés general del Gobierno de Aragón, que sí es un modelo que se implantó en el pasado mandato y se sigue utilizando ahora, de manera bastante indiscriminada e indistinta, y en los cuales los ayuntamientos no pueden opinar. Pero todavía, a día de hoy, esa instalación, la instalación de almacenamientos de baterías no están declaradas de utilidad pública en general, con lo que sí los ayuntamientos pueden decir que no cumplen el interés público, que no cumplen el planeamiento y rechazar los proyectos. Y más nosotros, la Diputación, tenemos que estar a su lado, tanto de los dos del Valle de Benasque como de los dos del Valle del Sobrarbe. Dentro del Real Decreto que se aprueba por parte de la legislación en cuanto a la regulación del mercado energético, sí que se entiende esa utilidad pública, Fernando.
Sí, y ahí ya también en las plantas fotovoltaicas están declaradas de utilidad pública por Europa y a día de hoy, concretamente, los ayuntamientos han tenido que luchar, han peleado y afortunadamente han ganado. Por Europa. Sí, sí, por Europa, porque es que este tema de las renovables, que a todo el mundo se le escapa, las declaraciones de utilidad pública, viene de directivas europeas que luego se transponen a la legislación. Entonces, Pero ¿sabe lo que hay que hacer? Que es una cosa que lleva diciendo el Partido Socialista en Huesca años y se lo lleva diciendo a su propio gobierno autonómico, que hay que planificar. Que hay que planificar dónde se pueden poner poninos, dónde se pueden poner placas, dónde se pueden poner proyectos de almacenamiento de baterías. Es que hay que planificarlo, porque si lo planificamos, sabremos los espacios que admiten paisajísticamente y por tema de riesgos esta ubicación. Afortunadamente, a base de una enmienda del Partido Socialista en esta ley de medidas urgentes en materia de energético de Aragón, se dijo que se planificaran estas instalaciones. Eso sí, creo que no hay que esperar a la aprobación de la ley para empezar a planificar y tener por fin una planificación no energética de cuánto podemos producir, de dónde es la ubicación. Y que los ciudadanos lo sepan y que puedan hacer sus alegaciones y que finalmente tengamos un cuadro de planificación de este tipo de instalaciones. pues tiempo han tenido. Si es que le doy la razón, pero es que ustedes llevan 2 años ya y está pendiente. Y lo iban a hacer en 2 días. Pero en 2 días lo iba a hacer el señor Azcón y llevamos 2 años. Pero el PSOE de Aragón, el PSOE de Huesca, y usted lo sabe, se ha opuesto a que no se planifique. Ha reclamado intensamente en todas las instituciones, vía también organismos supramunicipales como la Federación de Municipios de Provincias, ha reclamado esa planificación. Y a ver si llega. Bueno, yo le insisto en lo anterior y creo que estaremos de acuerdo en esa protección y en esa autonomía local y también en ese cumplimiento de manera obligada de la legislación, ¿no? Porque no queda otra ni cabe otra. Y que sí que es cierto que las energías renovables pues, han venido para quedarse y que es fundamental e importantísimo que haya una planificación que es competencia del Estado. Esto es una cuestión práctica porque los intercambios energéticos entre los países, el equilibrio energético, el equilibrio de las redes, el volcado en las redes para tener una red equilibrada de suministro eléctrico es una cosa que depende del Estado, pero creo que es fundamental la aportación de lo local. Muy bien, si le parece, tenemos un minuto para cerrar. Simplemente acabar que tenemos que ir todos en la misma línea del tema de la planificación. Creo de verdad que hay que ser muy cuidadosos y elegir muy bien las ubicaciones para este tipo de instalaciones y evidentemente, visto los grandes incendios forestales afortunadamente fuera de nuestra comunidad autónoma, visto esto, tenemos que elegir muy bien las ubicaciones que no puedan existir este tipo de riesgos, porque hemos de recordar que este tipo de incendios en fábricas de almacenamiento de baterías, en plantas de almacenamiento de baterías, pues pueden durar hasta 3 días y no son fáciles de proceder a su extinción. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Yo les agradezco este debate que ha sido intenso en algunas fases. Así que, señor Sarasa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Samperi, muchísimas gracias. Y nosotros nos marchamos, volveremos la próxima semana, jueves, viernes, con estas tertulias políticas aquí en Huesca TV.